Antes de cualquier cosa, agradezco los últimos subs y likes. Опа! Разводим! Куда, скажи, стреляешь? Абракадабра! Imagina esto, eres un simple soldado alemán que fue enviado a combatir en las trincheras contra los ingleses un 15 de septiembre de 1919, en la ofensiva del Somme. No los conoces, no te conocen, avanzas, cargas tu rifle de cerrojo, y de la nada, escuchas algo, un motor, entre la artillería aliada, y disparos, se oye un sonido que reconoces como un motor, algo como de motosierra, o un avión, entre la niebla, observas algo, un rombo gigante con cañones, inmune a las balas. Hoy se verá el tema de las consecuencias mentales de la guerra, yendo desde antes de Cristo, hasta hoy en día. Una de las primeras veces que se pudo observar esto, o intuirlo, fue después de las guerras médicas, 326 a.C., los persas usaron elefantes de guerra contra los griegos, en la batalla de Hidaspes. El solo hecho de que la mayoría solo había oído hablar de esas bestias por relatos de viajeros, o por comerciantes, lo haría menos traumático, si no fuera porque los animales de más de 5 toneladas cargaban en contra de ellos, y volvían locos a los caballos. El Tept no fue nombrado así hasta después de la Primera Guerra Mundial, pero Heródoto, Plutarco y Homero describían en sus escritos guerreros y generales con drásticos cambios tras campañas prolongadas, dando así con esta corta sección inicio al video. La pólvora, hecha tempranamente a partir de salitre, carbón y azufre, en la antigua China, se empezó a utilizar militarmente a partir del siglo X al XII, en flechas de fuego. Llega al mundo europeo e islámico en el siglo XIII. En China se utilizaron armas como bombas con la pólvora, y uno de los ejemplos mejor documentados de cañones fue en el 1232 DEC, en el sitio de Caifen. Imagínase un soldado del ejército Jin, y que lo último que oigas sea un estruendo y luego veas a tus camaradas desaparecer en humo y polvo por una bala. Más tarde, se fabricaron armas de fuego, como el arcabuz, fue una de las primeras portátiles, siendo impreciso y pesado, pero aterrador para el enemigo que no lo conociera, los cuales terminaban traumados, con insomnio, y con miedo constante, atribuido a cobardía vil, y a castigo divino. Para los siglos XVII y XVIII, el mosquete, que era mejor que el arcabuz, había sido tomado como estándar, siendo peor para los soldados, pues las campañas llegaban a duros años. En las guerras napoleónicas, se relatan soldados, que después de batallas o campañas, son incapaces de reintegrarse a la sociedad. Para la guerra de secesión, ya se ponían bases leves para el TET, que es un diagnóstico moderno para una afección de hace más de 6000 años. La Primera Gran Guerra, un conflicto armado que, como su nombre lo dice, involucró a múltiples naciones. Llegamos a lo que puso la base del TEP llamado Shell Shock, antes. El trauma era generado por la tecnología militar de la época, tanques, trincheras y aviones. Aparte de constantes ataques biológicos, se creía que el Shell Shock era una herida de guerra. Tratado como cobardía, o en el mejor de los casos, con aislamiento y descanso, incluso se usa la electroterapia. Bajo el contexto de la Guerra Fría se vivieron conflictos como el de Vietnam o Corea, los cuales fueron estudiados en 1980 más a fondo, nombrando al TEPT. En caso del de Vietnam, es un conflicto que ya he estudiado a fondo, y he visto lo que ocasiona el trauma, trampas en la jungla, emboscadas, guerrillas y constante asedio psicológico. La verdad es que no solo hay afectados en América, sino que en Vietnam, pues fue una guerra civil de cierto modo, hay mucha gente afectada como Chan, una mujer que se untó un químico altamente peligroso, y vivió con quemaduras. En las guerras de los 2000 se vivieron terrores que siguen activos, dichas guerras fueron la de Irak 2003 a 2011 y Afganistán 2001 a 2021, la novedad eran ataques con explosivos potentes, drones de combate y ataques suicidas, este segmento es el más reciente. ¿Pero qué se sabe del TEPT hoy en día? Bueno, ahora se sabe que no es una herida física como lo decían en la Primera Guerra Mundial, que no es cobardía y no se trata como una cosa sin importancia, sino que afecta a cualquiera que viva lo suficiente para tener una mirada perdida, miedo constante, insomnio y violencia en algunos casos. Es importante entender a los que sufren esta condición, pues todos han sido afectados para el resto de sus días posiblemente. ¿Qué causa el TEPT? El trastorno de estrés postraumático, o TEPT, es causado por la amígdala, una estructura en el cerebro con forma de almendra, que regula cosas como el miedo, es la causante de que te sobresaltes,
O sientas tu corazón acelerado en situaciones precarias, pero al estar en constante estrés, por meses o años, aprende que el miedo es constante y sigue activa esa parte del miedo hasta después de la guerra. Trabajando con el hipocampo, encargado de la memoria, el cual recuerda escenarios como azotones de puertas o ruidos altos, confundiéndolas con explosiones o disparos, dándole más batalla a la corteza prefrontal que regula y razona. La verdad, quiero que este video dure, así que les daré datos curiosos de la guerra. Número 1. Armas de doble filo. Los elefantes ya mencionados se descontrolaban al ser heridos, causando estragos para sus captores, al igual que la pólvora temprana podía explotar en lugar de proyectar la bala, matando a los cañoneros. Número 2. Tregua de Navidad. Durante la Navidad de 1914, soldados alemanes, franceses y británicos dieron un alto al fuego no oficial. Con esta tregua muchos compartieron regalos. Incluso jugaron fútbol, dando un mundial antes del de Paraguay en los 30. Solamente esos eran dignos de contar, los demás son solo estadísticas y números, pero en fin, el video no duró lo que yo esperaba, pero lo acepto. Por último, aclaro que el fin de este video es dar a conocer un poco de lo que es el TEPT, y también que es muy corto debido a la simplificación de mis palabras. Gracias por ver, gracias a Dios por otro día, y a ustedes, por seguirme, que pasaron de 1 a 5 personas, a ver si a los 10 hago algo como un video largo, o unos tips para lidiar con la fama. Antes debo decir que el tema de los videos no está definido, pues el primero que publiqué fue de mitos nórdicos, el anterior de terror religioso, del cual ya me di cuenta que sí habían muchos otros videos similares, y este es de la guerra, así que seguiré haciendo de distintos temas a ver cuál escojo. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.